simplemente presentaros una iniciativa que además tuvo María Eugenia, el hacer una charla coloquio, no sé cómo la queréis llamar, sobre el tema del Tratado Transatlántico famoso. Es una cosa bastante, por desgracia, bastante desconocida entre el público y que, sin embargo, de aprobarse tal como está ahora, puede tener unas consecuencias gravísimas que se explicarán perfectamente ellas. Están aquí con nosotros, más que bien que haya francesas y 3 mujeres. Está la cuota invertida, está con nosotros, bueno, Cuca, que no me acuerdo de Cuca Hernández, que es de Stop TIP, ¿no? De la campaña no al TTIP, en castellano, por favor. No al TTIP, vale. Por eso, perfecto. El idioma del imperio para el imperio. De la campaña no al TTIP. Está con nosotros en María Eugenia, vecina de Hoyo, y que es de ATAC, y Paloma López, que es eurodiputada de Izquierda Unida, y va a ser en el Parlamento Europeo, pero eso es una redundancia. Nos quedamos en ello, vamos a empezar Cuca, con María Eugenia, la primera, y Sierra Paloma. Y yo me retiro a ser espectador y enterando lo que hay una silla libre, lo digo para que me diga. Sí, hay otra, ¿eh? Bueno, yo antes de empezar me gustaría preguntaros quién sabe ya lo que es el TTIP y tiene unas ideas. Lo que pasa es que viene a saber algo más, pero ya conoce sobre el TTIP. ¿Podríais levantar la mano? Sí. Vale. O sea que más o menos todo el mundo ha venido a hablar de ello, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar de ello. Pues entonces, como sabéis, el TTIP es un acuerdo que se está negociando entre Europa y los Estados Unidos. Es un acuerdo se llama el Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión. Un acuerdo normalmente de libre comercio lo que tiende es a bajar las barreras que haya a la importación-exportación de productos y bienes, ¿no? Y no tradicionalmente se hacía bajando las tasas arancelarias. Actualmente, ya entre Europa y Estados Este el mercado es muy libre, las tasas son muy bajas, son de las más bajas que hay. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se está persiguiendo con este tratado? Bueno, pues, según lo que se está reconociendo por todas las partes, lo que se busca es eliminar las barreras normativas y de regulaciones que impidan la importación-exportación de estos bienes y productos y el establecimiento de empresas en los diferentes países. Cuando estamos hablando de barreras y de regulaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a las regulaciones medioambientales, a las regulaciones de sanidad, a las regulaciones laborales, a las de la propiedad intelectual, a la de los servicios públicos. Bueno, entonces, realmente el TTIP lleva ya, este es su tercer año de negociación, o sea, empezó a negociarse en el 2013, con la esperanza de que en el 2014 estaría aprobado. Y en el 2014 es cuando se empieza a saber la ciudadanía de él, ¿no? ¿Y por qué? Porque se estaba negociando de una manera muy poco transparente. Se crea, tanto en Europa como en Estados Unidos, unas comisiones formadas por tecnócratas que son los que empiezan a negociar entre ellos, ¿no? Y para preparar el documento base, ¿con quién se reúnen? Principalmente, y muchas de estas reuniones que han tenido previas son con los lobbies de las grandes multinacionales, ¿no? Entonces ya ahí se empieza a ver un poco por dónde va a ir la cosa, ¿no? Bueno, supongo que todos sabéis lo que es un lobby. Un lobby es una persona que está contratada por una empresa, por una multinacional, para intentar que las políticas se defiendan los intereses de la empresa que le está pagando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está intentando conseguir con esta regulación normativa? Bueno,
se está buscando que las normativas y las políticas, tanto en Europa como en Estados Unidos, se igualen, de tal manera que no sean una barrera para la comercialización. El igualar las normativas, ¿cómo se está haciendo? Se está haciendo a la baja. De tal manera que, por ejemplo, si el control financiero en Estados Unidos es más fuerte que en Europa, entonces el control financiero en Estados Unidos bajará. Pero si la normativa laboral en Europa es mucho más restrictiva que la estadounidense, pues la europea tenderá a igualarse con la estadounidense siempre a la baja, ¿vale? ¿Esto qué consecuencias puede tener más o menos en nuestra vida normal, ¿no? O sea, ¿cómo nos afecta a todos? Porque no es algo etéreo, no, sino que va a afectar en todos los sentidos. Bueno, pues, por ejemplo, en el aspecto de la agroindustria y la salud, Europa tiene una normativa muchísimo más restrictiva que Estados Unidos, ¿no? En Europa ¿cómo se llama? El principio de precaución, exactamente. Se tiene el principio de precaución, que es que si un producto no se sabe si va a ser dañino, entonces no se puede comercializar hasta que se demuestre que no es dañino para la salud. En Estados Unidos es todo lo contrario. O sea, un producto se puede comercializar y entonces son los consumidores los que tienen que demostrar que ese producto es dañino para la salud para que se retire del mercado, ¿vale? O sea, eso es un grandísimo cambio. Si cambia eso, se abriría la frontera para muchísimos productos que ahora mismo en Europa no tienen cabida y que en Estados Unidos están deseando poder exportar. Por ejemplo, los transgénicos. O sea, los transgénicos son plantas que se han ido mejorando genéticamente y para la mejora de estas plantas se ha cortado parte de la secuencia genética de una araña, de una bacteria, de un elemento que no es una planta y se ha implantado en esa planta. ¿Qué pasa? Que en esta secuencia genética puede venir algún gen que no sea deseado, no sea el que se está deseando para que la planta sea resistente a lo que sea. Entonces, en la medida de precaución dice, hasta que no se demuestre que este transgénico es inocuo, no se puede comercializar en Europa. En Estados Unidos el 70% de los alimentos que se comercializan ahora mismo llevan transgénicos. En Europa no. En Europa tiene que venir en el etiquetado y solamente se comercializa una semilla de transgénicos, ¿vale? Pero el cultivo de transgénicos no solamente es peligroso por eso, sino además es por la forma que tiene de cultivar. O sea, los transgénicos se cultivan en monocultivo con unas grandísimas dosis de herbicidas, de pesticidas y de agrotóxicos. Ahora mismo en Europa existe una regulación de cómo se deben utilizar y de los residuos que quedan en los alimentos que se van a consumir. Si todas estas barreras desaparecen, o sea, los productos que nosotros vamos a consumir van a ser mucho más perjudiciales para la salud, por no decir cancerígenos, y las puertas están abiertas a que vengan todos estos productos americanos. El 60% de las semillas y el 70% de los agrotóxicos están en manos de 6 empresas únicamente, ¿no? Entonces estas 6 empresas tienen muchísimo interés en que se abra este mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una granja en Estados Unidos tiene... O sea, en Estados Unidos a lo mejor hay 2 millones de granjas, mientras que en Europa hay 13 millones. El tamaño medio de la granja estadounidense es 13 veces más grande que el tamaño de la granja europea. Y ya en otras partes del mundo está ocurriendo, ¿no? Que las grandes multinacionales y las grandes empresas de la industria están comprando terrenos. Por lo tanto, el resto de los agricultores que no produzcan que no lleven a cabo este tipo de agricultura, no podrán competir con estas empresas, tendrán que vender sus terrenos que los están comprando.
Y al final, los alimentos que vamos a tener en el supermercado, pues lo que pasa es que van a ser más baratos y entonces el resto no pueden competir con ellos. Pero ya no solamente son los alimentos agrícolas, o sea, por ejemplo, uno de los problemas que tiene también Estados Unidos para exportar a Europa es que utilizan hormonas para el engorde de las reses y de los aves que en Europa están prohibidas. Entonces no podemos importar sus alimentos. De esta manera, pues ya, estas hormonas están prohibidas en Europa porque se sospecha que son cancerígenas. O sea, no es por cualquier razón. Otra amenaza que se habla mucho con el TTIP es el de los pollos clorinados. O sea, en Estados Unidos, en 1997, en Europa se prohibió la importación de pollos de Estados Unidos y en el 2009 ya Estados Unidos ha demandado a Europa frente a la Organización Mundial del Comercio porque quiere exportar sus pollos. Y aquí se sigue cerrando la barrera. Gracias al TTIP, pues esta barrera quedaría abierta. ¿Qué son los pollos clorinados? O sea, a ver, aquí existen una serie de controles sanitarios mientras se están creciendo las aves, ¿no? Y existen unas regulaciones de cómo tiene que ser todo el proceso. En Estados Unidos no. O sea, en Estados Unidos el ave se puede enfermar, que no pasa nada. Posteriormente, una vez muerta y desplumada, se le baña en agua clorinada, que mata todas las bacterias y se vende. Pero ¿qué pasa? Que estos productos pueden ser tóxicos para la salud. Y se sospecha que son tóxicos para la salud. Bueno, lo mismo con los cosméticos. O sea, en Europa hay 1000 y pico sustancias que se utilizan en los cosméticos que están prohibidas. En Estados Unidos hay 10. O sea, de ahí que a la salud general va a afectar mucho el medio ambiente, claro, por supuesto. Ya incluso en la negociación ya Europa ha reconocido que se espera que un incremento de hasta 11 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Por qué? Porque si ahora mismo el transporte de elementos de unos sitios a otros es elevadísimo, o sea, de esta manera va a ser mucho más. Lo que se produzca en Singapur se va a comercializar en Estados Unidos, lo que es, o sea, es un movimiento continuo. Los productos de kilómetro cero es que no pierden totalmente el sentido. Y luego además la armonización reguladora pues abre las puertas a prácticas como el fracking, que en Europa está muy limitado. En España se han hecho unos intentos, ¿no? Gracias a este gobierno que tenemos tan estupendo que lo intenta todo, y después de una serie de terremotos se paró y se ha tenido que indemnizar a la empresa que lo estaba promoviendo. El fracking es la extracción de gas subterráneo mediante la inyección de agua, que ese agua lleva muchas sustancias químicas que son perjudiciales para la salud. Evidentemente, una vez que el agua está inyectado en el subsuelo, puede contaminar el agua de beber, y de hecho la contamina. Pero aparte de eso es que el fracking produce terremotos de pequeña o mediana magnitud. Y bueno, ya el empleo, o sea, ya no solamente que Estados Unidos no ha firmado los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, si se armonizan las normativas, pues habrá que hacer nuevas bueno, de eso nos hablarás tú, habrá que hacer nuevas normativas regulando siempre al nivel de Estados Unidos. Pero además es que es lo que se vende. Cuando se vende el TTIP se dice, bueno, es que va a crear muchos empleos, es que va a crear riqueza. Bueno, cuando se firmó el NAFTA, que se firmó entre Canadá, Estados Unidos y México en el 90 y tantos, o sea, se prometió que iba a crear 20 millones de empleos. Casi 20 años después, los resultados es que se han perdido 1 millón de empleos. Y los empleos que hay ahora son más precarios. Los agricultores mexicanos vendieron muchísimas de sus fincas a las grandes corporaciones, ¿no? Luego encontraron unos trabajos en las cadenas intermediarias de baja calidad. Luego muchas empresas por las deslocalizaciones han tenido que cerrar.
Y luego, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas es que pierden la capacidad de competir con estas grandes multinacionales y muchas de ellas quiebran. Pero además es que la legislación se ha utilizado normalmente para proteger a tus pequeñas empresas, a lo local, para protegerlas frente a... Y justo con esto se hace exactamente lo contrario. Y bueno, por último, los servicios públicos. O sea, el TTIP no está diseñado para privatizarlo todo, pero evidentemente, o sea, el estado de bienestar que existe en Europa existe en muy poquitas partes del mundo, ¿vale? O sea, a nosotros nos parece muy normal, porque nos hemos criado aquí, pero esto es un lujo que no existe en otros sitios. ¿Y qué pasa? Que es muy goloso, o sea, es una cantidad de dinero lo que genera el poder manejar el sistema de salud, el agua, son cosas que tienes que utilizar obligatoriamente. Y entonces hay muchísimas empresas que están así, diciendo, a ver si me toca. Y el peligro de este tratado son las cláusulas que conlleva que una vez que esté privatizado, volver para atrás es muy difícil, como la cláusula trinquete, que impide que en gobiernos posteriores puedan volver a hacer público, a hacer nacional, algo que se ha privatizado. O los mecanismos de regulación de los que nos va a hablar ahora Cuca, el ISDS, que implica que si tú vas a causar un daño económico a una empresa, pues la empresa te puede demandar y denunciar, ¿sabes? Y bueno, por último, lo único que quería decir es que ahora mismo, aunque estamos hablando del TTIP, es muy importante tener en la mente que hay 4 tratados que se están haciendo a nivel internacional en el mismo momento, ¿vale? El TTIP se está negociando entre Europa y Estados Unidos. El CETA se está negociando entre Europa y Canadá. ¿Qué pasa? Que si el TTIP se para, pero el CETA continúa, pues grandes empresas que están también afincadas en Canadá pueden entrar por ahí. Luego, el TPP está siendo negociado entre Estados Unidos y Asia. Y ya el TISA es relacionado con los servicios que está en todo el mundo entre 70 países. O sea, realmente esto es como una especie de un paso más en afianzar el sistema neoliberal y que no haya vuelta atrás. Y bueno, no sé si me he extendido mucho. No, está No, perfecto.